Buen día. El día de hoy vamos a ver los diferentes vicios que tenemos al momento de redactar, pero esto obviamente va relacionado con la forma en que nosotros hablamos. El primero es el barbarismo y que según la Real Academia Española de manera literal nos dice que es una incorrección lingüística que consiste en pronunciar o en escribir malas palabras o en emplear vocablos inapropiados. Hay distintas clases de barbarismo, por ejemplo, los de tipo fonético, como pronunciar o escribir vocablos, con alguna forma de incorrección como interperie en lugar de decir intemperie. Otro tipo es cuando se añaden letras a la palabra que actualmente no las tiene, como es digresión en lugar de digresión. También tenemos lo que corresponde a lo que son los extranjerismos, que a veces podemos decir que son innecesarios y de alguna manera también se consideran como barbarismos. Generalmente estamos acostumbrados a utilizar la palabra password en lugar de decir contraseña. Hay otro tipo de vicios que tenemos como el pleonasmo o la redundancia. En un enunciado en donde incluimos vocablos innecesarios para que éste tenga un sentido completo. Generalmente, o podemos decir, hay algunos hablantes que usan pleonasmos para añadir alguna expresividad a lo que está diciendo, pero debe evitarse la expresión escrita. Un connotado conocedor y experto en la materia, Martínez de Sousa, dice que hay pleonasmos correctos e incorrectos. Sobre los primeros menciona que la expresión del lenguaje vivo presenta situaciones donde la repetición de la idea hace que la lengua sea inexpresiva. Por ejemplo, no se puede decir con energía o enfado, sube y bájame este libro, lo natural es que y que dicen algunas personas, sube arriba y bájame este libro. Así que hay pleonasmos que son correctos o al menos no condenables, como por ejemplo pudiera ser subir arriba, bajar abajo, volar por los aires, verlo con mis propios ojos. Son pleonasmos que se consideran incorrectos y el mismo Martínez de Sousa establece como ejemplo la redundancia que de ninguna manera nos aporta expresividad. La ley está en vigor actualmente porque la palabra vigor en vigor es actual, se refiere a un periodo. Pero también cuando hablamos de periodo de tiempo, pues se define el periodo como tiempo. Conclusiones finales. Toda conclusión que nosotros hagamos es final. Resumir brevemente. Un resumen siempre va a ser breve, siempre vamos a plasmar ahí los puntos importantes que se consideren después de haber leído algo. Existe también lo que es el hiperbatón, que es una figura de construcción que consiste en invertir el orden natural sintáctico que habitualmente tienen las palabras dentro de lo que es un discurso. En el castellano, este orden es sujeto, verbo y complemento, pero por sí solo no constituye un vicio. Sin embargo, es importante no abusar de esa figura, por ejemplo, en el hiperbatón.
Las ventanas limpia Inés, en lugar de decir Inés limpia las ventanas. El perro sus primeros paseos daba en la montaña. Lo correcto es que, digamos, el perro daba sus primeros paseos en la montaña para no caer en esto que se denomina hiperbatón. También es importante que no hagamos un abuso de los pronombres. Esta es una tendencia del habla coloquial que debemos evitar en lo que son las expresiones escritas, ya que además de que en muchas ocasiones se considera incorrecto, puede causar confusión. Ejemplo de abusos de pronombres: las manos tenemos que protegerlas del cloro, en lugar de tenemos que protegernos las manos del cloro, y así pues como otros ejemplos que podemos ir nombrando. Existe otro término que es la anfibiología, y esta se presenta cuando el acomodo de los elementos dentro de una oración da lugar a más de una interpretación. Se venden alfombras para su casa de Marruecos. ¿Qué es Marruecos? La casa de las alfombras. Tal vez se quiso decir se venden alfombras de Marruecos para su casa. Otro ejemplo sería Felipe fue quien entregó la lista cuando era jefe de grupo. ¿Quién era el jefe de grupo? Felipe. ¿A quién o quién recibió la lista? Tal vez quiso decir, cuando Felipe era jefe de grupo me entregó la lista. De esta manera lo podemos comprender de manera adecuada. También ocasionalmente llegamos a hacer uso incorrecto de preposiciones. Por ejemplo, de la A menudo desplaza a. No es olla a presión, sino que es una olla de presión. No es un vestido no es un vestido a cuadros, es un vestido de cuadros. Otro abuso, por ejemplo, de la D, que sustituye de manera indebida a la para. No es guantes de niños, sino guantes para niños. No es paso de peatones, sino paso para peatones, que es la forma correcta en que lo debemos decir. Así pues, también llegamos a utilizar la palabra en de manera errónea en lugar de utilizar la palabra que. También de manera indebida a veces hacemos un abuso de lo que es el queísmo. ¿Sí? Es decir, utilizar de manera repetitiva lo que es que. Excelente día.